José de San Martín es la figura más importante de nuestra independencia. Sin embargo, la historia lo ha bañado en bronce y mármol, negando su cualidad humana. Hoy, en Archivo Común, analizaremos al general, nuestro general. Siempre les aclaraba que todas las dudas que tuvieran debían ser consultadas con Remedios. Es decir, que más allá de la imagen que tenemos de una Remedios muy debilitada por su enfermedad, por su inexperiencia, porque era mucho más joven que el general, Remedios termina muriendo a los 25 años. Donde la amplitud térmica era muy grande. 20 grados bajo cero en la noche, 18, 15, 20 grados bajo cero y 30 grados de calor durante el día. Y una de las tácticas de San Martín era precisamente el engaño. Que cada vez que los ejércitos patriotas intentaban avanzar hacia el Perú, por el Alto Perú, no lo lograban. Primeramente, manda a hacer los calzados a San Luis. 2 números más grandes para todos sus soldados. ¿Para qué? Para que se pudieran envolver con trapo, con medias, teniendo en cuenta las bajas temperaturas durante la noche. La valoración que puedo hacer de San Martín, y pensando en una de sus máximas, seamos libres que lo demás no importa nada. El flaco Spinetta alguna vez dijo que todo gigante muere cansado de que lo observen desde afuera. En el caso de don José de San Martín, esa mirada es perenne. Procuremos que además de eterna, sea justa. Bueno, todos sabemos que San Martín nace en Yapeyú, que a muy corta edad, a los 7 años, viaja a España con su familia, que van a Cádiz, pero él ya a los 13 años está peleando en el norte de África, está peleando contra los belvederes. Y en toda su actuación en España, que fueron 23 combates principales y después algunas escaramuzas más, siempre fue destacado por su comportamiento. Por ese motivo, él llega, no siendo español, a teniente coronel. ¿Qué quiero decir no siendo español? Que era muy raro que un oficial español, pero nacido en América, llegara a ese grado. Por ejemplo, todos sabemos de su comportamiento en la batalla de Bailén, pero hay un hecho muy anecdótico, que es la batalla de Arjonilla, donde ahí tiene otro Juan Cabral, nada más que este se llamaba Juan de Dios. Él con 20 hombres se encuentra con una partida de 50 hombres del ejército francés, del ejército de Napoleón, y en vez de retroceder, arremete y están haciendo un estrago en las filas enemigas, y el comandante enemigo manda a 7 hombres para tratar de reducirlo a San Martín, para darle muerte, sin saber ni cómo se llamaba, por supuesto. Y le logran derribar el caballo, y cuando están a punto de ultimarlo, aparece este soldado, Juan de Dios, e impide su muerte. Cuenta que también cuando él llega a España, su padre lo manda a aprender esgrima, algo que le servirá de mucho después en su tarea militar. Era un eximio con las armas blancas, al igual que con las armas de fuego. La derrota de Cancha Rayada, habían perdido municiones, armamento, y habían perdido la esperanza de continuar. Pero él era tan optimista que sabía que lo iban a lograr. Un héroe es quien entiende la responsabilidad que conlleva su libertad. San Martín entendió la suya y la de todo un continente. La campaña del cruce de los Andes es una de las mayores hazañas del prócer, y por eso mismo es la mayor responsabilidad en el camino hacia nuestra independencia. Tal vez uno de los grandes interrogantes es saber cómo ideó San Martín este cruce de los Andes. ¿Cómo se le ocurre esto? Es verdad que ya él advertía desde la práctica, en el sentido de que puede observar
en la práctica cuando llega a Buenos Aires, que cada vez que los ejércitos patriotas intentaban avanzar hacia el Perú, por el Alto Perú, no lo lograban. Ya en el Reino Unido de Gran Bretaña se sabía que una de las formas de poder atacar el Perú y desbaratar entonces la mayor fuerza del ejército realista era tomando primero Buenos Aires, luego tomando la región de Cuyo, pasar por Chile y luego llegar a Perú. Si San Martín tuvo noticias de este informe en su viaje a Londres antes de venirse para Buenos Aires, porque recordemos que no fue un viaje directo de España a Buenos Aires, antes pasó por Lisboa y luego por Londres, donde estuvo varias semanas. Allí se conectó con muchos políticos liberales ingleses, allí también funda logias masónicas y es allí donde posiblemente haya tenido estas noticias. Había que cruzar los Andes y había que enfrentarse a un ejército superior en número, superior en armas, descansado y encima todos veteranos. Mientras que San Martín iba con un ejército más reducido, novatos, cruzando 300 kilómetros de 4 cordones montañosos, donde la amplitud térmica era muy grande. 20 grados bajo cero en la noche, 18, 15, 20 grados bajo cero y 30 grados de calor durante el día. Entonces, había que tratar de cruzar los Andes y derrotar a Marcó del Po. Él toma toda clase de recaudos. Primeramente, manda a hacer los calzados a San Luis. 2 números más grandes para todos sus soldados. ¿Para qué? Para que se pudieran envolver con trapo, con medias, teniendo en cuenta las bajas temperaturas durante la noche. Algo que después de 100 y pico de años no tuvieron en cuenta el gobierno argentino cuando mandó a los soldados a Malvinas. De miles de caballos eligió 1.200 para la carga. Los que nos hemos criado en un ambiente rural sabemos que no todos los caballos responden igual. Hay caballos que se asustan ante el ruido ruido de la metralla, el humo, la pólvora. No todos tienen la misma carga, el mismo empuje en una carga. Entonces hay 1.200 caballos que él los elige y después los va suplantando a medida que transcurre su campaña. En Máximas a su hija Mercedes, San Martín nos da una cátedra de valores universales e irrenunciables. Pero ¿qué rol ocuparon las mujeres verdaderamente en su vida? Todos sabemos que Remedio de Escalada fue la esposa de San Martín y en realidad fue la única esposa. Esto no quiere decir que en la vida de San Martín no haya habido otras mujeres importantes, sean estas amigas íntimas, amantes, sus hijas, sus nietas. Muy poco tiempo convivió con su esposa Remedios. Él prácticamente puede convivir muy pocos meses en Mendoza y ni siquiera la va a dejar vivir en Mendoza cuando él cruza para Chile. Va a mandarla ya con su hija a Buenos Aires, pero hay algo muy interesante. Él la respetaba mucho en cuanto a los bienes familiares. Con respecto a su hija, bueno, cuando la vuelve a buscar a la casa de su suegra, de su suegro, para llevarla a Europa, él le escribe a sus amigos que le iba a costar bastante educarla, bastante enderezarla, como él dice, y trata de darle la mejor educación. La lleva a un colegio pupilo en Londres, colegio que le costaba mucho pagar, porque él del 24 al 30 pasa realmente vicisitudes. En una carta que le escribe a Miller, al general Miller, que había sido su edecán en Chile, le dice: me cuesta mucho pagar el estudio de mi hija, tal es así que hay veces que ni hasta como. Fueron muchas las mujeres importantes en la vida de San Martín. Una de ellas fue Martina Chanampay, que era hija de un cacique huarpe y una cautiva blanca.
Ella tenía una misión muy interesante porque llevaba y traía mensajería. Y una de las tácticas de San Martín era precisamente el engaño. ¿Sí? Llevaba noticias engañosas para que los realistas creyeran que iba a hacer determinada incursión. Sin embargo, algunas eran ciertas y otras no eran ciertas. San Martín decía que hace más ruido un hombre gritando que 100.000 que están callados. Por eso en él vemos al ejemplo, al líder, al político. Cuando San Martín es nombrado gobernador de Cuyo, y la región de Cuyo estaba compuesta por Mendoza, por San Juan y San Luis. Estamos hablando de esa gobernación. No solamente se hace nombrar como gobernador para crear el ejército de los Andes, sino también da una impronta muy importante a nivel político a toda la región de Cuyo. Él se ocupa de todo, no solamente de formar el ejército, se ocupa también de la educación. Crea escuelas y crea la primera escuela secundaria en la región. Así que no solamente va a arreglar y acondicionar las escuelas primarias, sino que va a crear la primera escuela secundaria. Se ocupa de la salud. Él comienza a revisar los hospitales que existen, los ayorna y también empieza a controlar los presupuestos. Y por ahí algo que poca gente sabe. Él instaura la obligatoriedad de la vacunación obligatoria, la vacuna antivariólica. Él cuando recibe el ejército del norte de manos de Belgrano, ahí conviven casi un mes en Tucumán y hablaron muy poco de estrategia militar, si bien a Belgrano le comenta lo que estaba pensando sobre el cruce de los Andes y demás. De lo que más hablaron era del futuro del país, que el país no podía ser nada más que agroexportador o ganadero exportador, digamos, que había que agregarle manufactura a la cosa. ¿Para qué? Para que hubiera mano de obra para la gente, que no podía ser que compráramos todo afuera. Por eso cuando él va a Mendoza, no solamente tiene que formar un ejército, sino que tiene que equipar el ejército. Y prácticamente todo lo hace hacer en Mendoza. San Martín también sabía que no solamente la guerra, las batallas, era importante, sino también era importante mantener la economía de su región. Apostó y impulsó la economía nacional, acompañó con leyes, supervisó, le dedicó una parte importante a la educación, a la ilustración. Él sabía que las armas eran sumamente importantes, claramente lo sabía, si era un hombre formado, pero también sabía que la ilustración y la educación era quien realmente le iba a dar libertad a los pueblos. Las postrimerías de las cosas pueden ser sinónimo de ocaso. Sin embargo, un héroe puede hacer de sus últimos días un camino hacia lo eterno, lo sublime. Sabemos que San Martín pasa muchas vicisitudes económicas desde el año 1824 al 1830, porque no le llegan los sueldos que le deberían llegar ni de Argentina, ni de Chile, ni de Perú. En Perú estaba Bolívar y bueno, se desentendió de San Martín. Acá en la Argentina estaba otro amigo de San Martín, Rivadavia, y lo único que le llegaba, muy esporádicamente, era la renta de un par de propiedades que él tenía acá en Buenos Aires y en Mendoza, que le llegaban por intermedio de su cuñado que se las mandaba. San Martín termina sus días no como un hombre millonario, pero sí como un hombre de un buen pasar. Si bien pasó ya una vejez bastante acomodada, su salud se iba deteriorando cada día más. Las penurias que él sufrió tenían que ver porque no le llegaban desde Buenos Aires o desde el Perú o desde Chile
los sueldos que se le adeudaban. Es decir, podría obtener de estas 3 regiones sueldos por las actuaciones que tuvo en estos 3 países, pero no siempre llegaban con regularidad. Él pudo llegar incluso a invertir en la bolsa de Londres algunos de sus dineros y que desafortunadamente llega a perder. Las hemorragias estomacales ya no podían con él, sufría convulsiones. Sin embargo, había un deseo, que era el deseo de volver a su patria, pero no pudo. Lo popular es una polifonía de sentidos, de significados. Es una forma de construir el saber y el sentir. Por eso cabe preguntarse cómo se ha insertado San Martín en ese lugar que le pertenece y le ha pertenecido siempre al pueblo. La valoración que puedo hacer de San Martín, y pensando en una de sus máximas, seamos libres que lo demás no importa nada. Si tuviese que elegir un momento para estar, es en el momento que él diga, seamos libres, y lo demás no importa nada. Que le dice, ¿cuánto debemos de aprender de este hombre? Por San Martín, por supuesto, ¿no? Nosotros juntamos gente. Este hombre forma soldados. Edgar Allan Poe decía que observar atentamente es recordar distintamente. A partir de la investigación de la figura del general Don José de San Martín, podemos recordarlo como un verdadero héroe, como un verdadero ser humano. Hemos entrado en la vida minúscula de un hombre mayúsculo. Es la manera de humanizar al prócer, de convertirlo en un héroe mayor, de ingresar en nuestro archivo común.